Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa con el que comenzamos la semana, una semana en la que continuamos igual, pero peor, ya que en las últimas 24 horas, y vamos como siempre con los datos que nos arroja la incidencia del coronavirus en Asturias, bueno, pues se han registrado en el Principado 8 fallecimientos y 270 nuevos casos positivos. Bueno, hay concejos que ya están cerrados, como es el caso de Avilés, Castrillón y Corbera, mientras que Oviedo, Llanes y Cangas de Narcea, como saben, cierran el jueves. En esta ocasión, el Gobierno del Principado no aplica el café para todos y por el momento concejos como Gijón, como Siero, como Langreo, bueno, pues se libran de este cierre, un cierre que también se sucede en multitud de negocios, ya sean comerciales u hosteleros, lo que ha hecho que muchos de estos profesionales bueno, pues se vean abocados, estén contra las cuerdas y algunos de ellos se hayan encadenado hoy a la Junta General del Principado, a la verja que rodea, que perimetra el Palacio del Parlamento Regional. Mientras tanto, la vacuna, la tan ansiada vacuna, bueno, pues ya se está administrando en su segunda tanda en el Principado. Y ayer, bueno, pues conocíamos la opinión que les ofrecemos a continuación, porque ayer no teníamos programa, bueno, pues de pacientes, entre ellos la ya famosa Pepita, y también sanitarios. ¿Cómo ves el hecho de que ahora estemos ya, sin haber tocado fondo en la segunda ola, en la tercera ola? ¿Te asusta, te preocupa? ¿Tienes esperanza con el hecho de que esté la vacuna? Bueno, tengo esperanza porque me da la sensación de que es el único paso adelante que podemos dar, ya que los casos siguen creciendo, que las restricciones siguen existiendo, que la ruina económica también existe, que los parados cada vez son más. Yo creo que ya la única opción que nos queda, más que opción, lo veo como una solución, el vacunar, nada más. ¿Qué supone para usted haber recibido hoy la segunda dosis de la vacuna? Para mí, yo veo que la vacuna es necesaria para todos, porque si por los motivos que sean alguien no se vacune puede perjudicar a las demás personas. Para mí tenía que ser esta vacuna obligatoria para todos. Hay que vacunarse todos, pues si no esto no se marcha, ¿eh? Si no se vacuna toda la gente de la calle, esta peste no marcha. No. Por nada del mundo, porque cada vez hay más. Esa pesta como que. Así que se tiene que vacunar. Mucha gente no quiere. Tiene miedo a dar pinchada. ¿Qué pinchado? Si yo puse más inyecciones que no hay nadie que pusiera en el mundo tanta inyección como yo. ¿Reticencias? ¿Hay un porcentaje de reticencias? Muy poco, es que no llega ni al 10%, no llega ni al 10%, hay muy poco y normalmente pues a lo mejor gente que tiene miedos porque tiene alergias diversas, pero bueno, yo desde aquí decirles que realmente las contraindicaciones son muy pocas, ¿vale? Entonces, pese a que puedas tener alergias, eso en la mayoría de los casos no está contraindicado, entonces pues animar a que se vacunen. Pues a vacunarse cada uno cuando le toque, pero a vacunarse. En otro orden de cosas, bueno, pues comienza a aplicarse, y esto es tremendamente importante, la ley CELA, la que cambiará la educación de nuestros escolares. Y en otro orden de asuntos también conocemos que el histórico líder sindical y otrora hombre todopoderoso en la región, José Ángel Fernández Villa, no ingresará en prisión debido a su precario estado de salud. Ahora muchos se preguntan, no ingresa en prisión, pero ¿dónde está el dinero? Matarile, rile, rile, ¿dónde está el dinero? Matarile, rilerón, pom, pom. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar a continuación, bueno, pues un día más tenemos que hablar del virus. Vamos a hablar a continuación de las matemáticas o el modelo matemático aplicado al coronavirus. Bueno, pues pueden ayudar las matemáticas a establecer un modelo predictivo de las oleadas, de las curvas, esas curvas que veíamos desde el mes de marzo y al doctor Simón diciendo hay que aplanar la curva, hay que aplanar la curva. Bueno,
¿Cómo se procesan estos datos? Bueno, ¿qué nos enseña las matemáticas? ¿Qué enseñanza podemos desprender de las mismas? Bueno, para hablar de todo ello, saludamos ya y agradecemos su presencia a Juan Luis Fernández. Él es catedrático del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan, y muchas gracias. Todo bien, ¿no? Todo bien. Todo bien. Bueno, director del Grupo de Problemas Inversos, Optimización y Aprendizaje Automático, que es uno de los grupos acreditados de la Universidad de Oviedo. Bueno, Juan Luis, estamos en tercera oleada ya de Hocicoz, o sea, estamos inmersos ya en esa tercera oleada, porque hay quien dice, es tercera oleada, y hay quien dice, no, estamos pagando la Navidad. Bueno, llámalo como quieras. Hay gente que dice que no es ni una ola, que esto es una marea, es decir, que desde el principio es todo lo mismo, ¿no? Con diferentes repuntes, ¿no? Sí. Entonces son como mareas, la ola o marea da igual. El tema es saber dónde estamos y saber qué medidas hay que tomar y cuál es la gravedad de la situación, ¿no? Si hablamos de ola, estamos en la tercera ola, claramente. Y bueno, hay una cosa que es esperanzadora, no lo sabemos, se verá en la próxima semana, ¿no? Yo, de hecho, ayer ya cambié el eje temporal, porque hasta ahora estaba en la segunda ola, que empezó a finales de julio, ¿no? Sí. Un modelo matemático no puede, per se, modelizar varias olas al mismo tiempo, hay que cogerlas por separado, por así decirlo, ¿no? Y entonces estaba en la segunda ola y esto lo veía todavía como lo que tú dices, como un repunte de la segunda ola, esperando a ver si podríamos otra vez bajar ya a controlar la pandemia, ¿no? Y llegó un momento que ya veía que los modelos eso obviamente no lo ajustaban, porque estaban por encima de las expectativas muy alto, ¿no? Entonces decidí pues reiniciar el eje temporal, reiniciarlo en la tercera ola, lo puse sobre el 21 de diciembre, y entonces a partir de ahí es como si empezase el tiempo cero de la tercera ola. De la tercera. ¿No? ¿Cómo se elabora o cómo las matemáticas ayudan? ¿Cómo se elabora un modelo matemático predictivo para algo como el coronavirus? Cuando dices, muy bien, tengo esta variable, muy bien, y tengo el número de casos que se van produciendo, pero de repente sucede un brote en una residencia de ancianos y aquello pega un tirón hacia arriba. Sí. Bueno, antes quería decirte que la tercera ola, todavía, aunque es temprano, creemos que puede ser corta. Eso, es decir, bueno, es que la pregunta era, ¿hasta cuándo se prolongará esa tercera ola? Que puede ser corta. Yo no sé si el dato de ayer, el dato de antes de ayer, que fueron 319 infectados, y fue un dato muy malo. Nosotros dijimos que a partir de 200, 250 infectados no sabemos cuál es el número máximo de infectados al que podemos llegar, pero modelizando la tercera ola vemos que habría como un máximo de 10.000, 12.000 infectados, incluso menos. Si eso fuese así, entonces quiere decir que ya hemos tocado el máximo, posiblemente no, claro, yo no tengo una bola de cristal, ¿no? Y entonces a mediados de febrero, finales de febrero, este repunte de la segunda ola, podríamos hablar de eso, ¿no? Estaría controlado. Sí. No lo sabemos, ¿vale? Lo que sí sabemos, y eso lo dicen los modelos, y ahora te explico, ¿no? Es que a partir del dato diario de máximo del número de infectados, ¿no? Si fuese el máximo, si tuviésemos idea de que este es el máximo y empezamos a bajar, ¿no? Entonces el número máximo de infectados es un número que es ese número multiplicado por entre 25 y 40. Es decir, que si tenemos 300 infectados, ya los hemos pasado, el máximo número de personas a infectar que quedan por infectar, bueno, menos los infectados ya, estaría entre 7.000 y, si fuese 12.000, ¿no? Y eso se vio en la primera ola y se vio en la segunda ola. Claro. Y eso tiene que ver con la pregunta que me hiciste, ¿no? Bueno, ¿cómo se modeliza esto? Con un modelo determinista. Un modelo determinista es un modelo que sigue una ecuación, en este caso una ecuación diferencial, que es como las ecuaciones que estudiamos en el colegio, pero en lugar de números incógnitas aparecen funciones y sus derivadas, ¿no? Hay varios modelos que son poblacionales, que se utilizan desde el siglo XIX para estudiar pandemias, crecimientos de las poblaciones, etc., ¿no? En particular se utilizan tres modelos: el modelo de Verhulst, el modelo de Gompertz y el modelo que se llama SIR, que son modelos compartimentales. ¿Qué ocurre? El modelo SIR es un modelo muy bonito, pero pide una calidad de datos que hoy por hoy, en esta pandemia, ni en España ni en ningún sitio, es asumible, ¿vale? Porque, entre otras cosas, divide la población de afectados en infectados, por infectar y recuperados. Y no sabemos los recuperados, porque los recuperados no son los que salen del hospital o de Luca, sino son aquellos que han pasado
la pandemia, ¿no? Y se han recuperado, ¿no? O han muerto. Claro. Han muerto. Incluso en el número de muertos hay una incertidumbre. La cifra, está demostrado por activa y por pasiva que la cifra que ha dado el gobierno está subestimada claramente. De eso quería hablar. Entonces, claro, ese modelo no se puede aplicar, porque da lugar, una de las tres partes de la caja, ¿no?, del modelo compartimental, no se conoce. ¿vale? Entonces nosotros utilizamos un modelo, el modelo de Verhulst sobre todo, ¿no?, que es mucho más sencillo, que dice, muy sencillo, que la velocidad de propagación del virus, es decir, el número de infectados diarios, la derivada, el incremento, es proporcional en cada instante a los infectados que hay en ese momento, es decir, imagínate que haya 100, ¿vale? Hay una constante de proporcionalidad, multiplicada por 100, y por el número de personas que quedan por infectar. Es decir, supongamos, para fijar, que el número máximo de personas a infectar sean 500. ¿no? En este instante tenemos 100, ¿vale? Y la constante es 1, vamos a poner, que no es, suele ser 0,10, 0,20, bueno, 0,10 vamos a poner, un décimo. ¿no? Entonces la velocidad de la infección, ya no me acuerdo lo que dije, sería 100 por 400, porque quedan por infectar 400, ¿no? Que serían, si creo... 100 por 400 son 4.000, 40.000. 100 por 400 sería 40.000, ¿no? Y pues se dividiría, se multiplicaría por una constante de 0,1, ¿no? Bueno, pues entonces 40.000 por 0,1 serían lo que sea, ¿no? Creo que las cuentas igual se me escaparon, es decir, igual hay algún error de memoria, pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que te dice diariamente, es un proceso temporal, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, con esa ley, que conocemos que funciona, porque fuimos capaces de anticipar la primera, la segunda ola, y no tiene por qué cambiar la tercera ola, ¿no? Lo que hacemos es mirar hacia el pasado, hacia lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Ajustar el pasado, ver qué parámetros, habría 3 parámetros a ajustar: la población inicial de infectados, la constante de proporcionalidad, que es la velocidad de la infección, y el máximo número de infectados. Es decir, tú fíjate, identificamos cuántas personas se van a infectar antes de que se infecten. Entonces lo que hacemos es identificar ese problema, eso es un problema inverso, ¿no? Y con eso ver que ajustamos bien el pasado, ¿no?, con su incertidumbre, y propagamos esa predicción al futuro. Entonces por eso vemos que en las curvas, si las viste, que las curvas son curvas con dientes de sierra, porque hay ruido, porque hay infecciones y tal, y tenemos una tendencia clara, que es un suavizado, y las curvas terminan más allá de hoy, van a futurum, porque nosotros hemos, por así decir, adivinado la dinámica del virus, que es determinista. Es decir, si alguien dice que una infección por virus no es modelizable, es que es un ignorante. Completamente. Vale, en la primera y segunda oleada se demostró que era así. En esta tercera... En esta tercera, pues igual, lo que pasa que, claro, en el número de vacunas, antes me preguntaste qué ocurre si hay un brote en una residencia. Bueno, pues un brote en una residencia es lo que se llama una delta de Dirac. Es un cisne negro, porque eso el modelo no lo puede predecir. Es como si un zorro entra en un gallinero. Correcto. Que se cepilla todo lo que hay. Todo lo que hay. Todo lo que hay. O una jineta, ¿no? Correcto. Una vez superada la tercera oleada, que me decía, puede ser corta, ¿a partir de ahí sabemos qué va a ocurrir? Quiero decir, ¿hay una cuarta o dices, y esto ya aquí, como pasó con la gripe española, en la tercera acabó? Bueno, los virus son parásitos, ¿no? Entonces un parásito lo que quiere es vivir del huésped. Continuar. No lo quiere matar. No. ¿Vale? Mueren aquellas personas, que podríamos hablar de eso también, que hemos hecho investigaciones, que tienen el sistema inmune alterado, ¿no? Y entonces el virus lo que hace es desata una lluvia de citoquinas, ¿no? Y entonces el sistema inmune el que mata a las personas, no el virus. Entonces los virus, ¿cómo se perpetúan en el tiempo? Mutando. ¿Vale? Entonces, claro, al mutar están engañando, es como un caballo de Troya, están engañando al sistema inmune, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy epidemiólogo ni virólogo, mirando en el pasado no suelen aparecer virus, ¿no?, que vengan, por ejemplo, de más de 3 olas, no creo que las haya, pero bueno, igual me equivoco, ¿no? Claro. En la gripe española hubo como varias réplicas, ¿no? Claro. Leía el otro día en El País, decía, llegará un momento en el que, y además ponían no muy lejano,
en el que el coronavirus sea un resfriado más? ¿Podría ser? Bueno, por el momento no lo es. No, no, por y el luego, momento no. bueno, toda esta gente que es negacionista, que se pregunta si existe, si no existe, si es... La verdad es que no estamos ahí, ¿eh? Es decir, eso yo lo veo y me río, ¿no? Me río tristemente, ¿no? Claro. Porque claro, después de casi cargarnos la economía mundial, pensar que esto puede ser una conspiración... No, decía, a futuro el Un virus resfriado, hombre, acabará vamos a ver. siendo... Ahora ya acabará estamos siendo- en el tema de la vacuna, Sí. ¿no? Vale, y hay varias vacunas que están aceptadas, Ajá. que es una tecnología nueva, que no Sí. son vacunas como las anteriores. Sí. Eso va a revolucionar ya la medicina, Sí. ¿vale? A nivel no solo de la virología, a nivel Sí. de la prescripción de fármacos. De hecho, están haciendo cosas muy parecidas a las que nosotros hacemos reposicionando fármacos. Sí. Son vacunas de ARN, es decir, afectan a la transcripción de los genes, ¿no? Hay varias que van a salir, con lo cual hay cosas muy buenas, que la vacuna va a bajar la infección, Sí. ¿vale? Y también la inmunidad de grupo. Dicen, bueno, es que la inmunidad... No, hay gente que se inmuniza, ¿no? No se sabe muy bien cuánto puede durar esa inmunidad, pero lo que está muy claro es que si tú disminuyes la población que es susceptible a infectarse, llega un momento que el virus desaparece, ¿no? Desaparece, Entonces, bueno, lo del resfriado del país... Yo no sé si es porque asumen que el virus se hace bueno, que no lo creo, ¿no? O que nosotros nos hacemos más... Yo entendí que era como que se llegaba a domar el virus, ¿no? Hombre, cuando se- ya llevas 80 o 70.000 muertos y te carga, el virus se carga a los más débiles, los que quedan... Esto es igual que la historia de los esclavos americanos. Dicen, joder, es que son fuertísimos, claro, es que hubo una selección natural por la esclavitud inducida por el hombre blanco, ¿no? Claro. Pues esto es igual, la historia de... Somos una megabacteria y los virus están en nuestro ADN, es decir, que la historia de la evolución son cientos y cientos, si no miles, de infecciones que han hecho, desgraciadamente, que se queden los más fuertes. Eso es la teoría evolutiva, ¿no? Claro. ¿Cómo se está tratando los datos epidemiológicos en España? Ya que hay un desfase de 30.000 muertos entre los datos del Ministerio de Sanidad y los datos del Instituto Nacional de Estadística. Muy mal, Muy mal. muy mal, muy mal. Y lo peor es que no se aprende, se cambian los criterios, luego cada comunidad autónoma hay veces que los envía en retraso, bueno, hubo un desbarajuste y eso es debido a que, claro, somos un país que tenemos la educación y tenemos la sanidad delegada a las comunidades autónomas, es decir, es como si hubiese 17 estados, ¿no? Entonces, claro, cuando hay 17 estados, ¿no?, un virus, si no hay coordinación y la coordinación no es exquisita, pues aprovecha todos los resquicios para pasar, ¿no? Es decir, los virus no conocen ni de estatus social ni la frontera dunquera, ¿no? Entonces esto es igual cuando decían que los incendios, las brigadas forestales, no sé si es verdad, yo lo oí, atacaban un incendio, ¿no? Y ya cuando llegaban, por ejemplo, a la frontera con Galicia, paraban porque ya no está, no, pero el incendio sigue ahí, ¿no? El fuego sigue ahí. El fuego sigue ahí, ¿no? Entonces, claro, el Ministerio de Sanidad es un cascarón vacío, ¿no? Porque se ha vaciado, No tiene- y entonces, sí. claro, la gestión de todo esto fue pésima, ¿no? Y luego, por encima, los responsables de la comunicación, desde el principio, yo no entro en que no sean o no competentes, pero se desacreditaron, ¿no? Se desacreditó mucha gente hablando de algo que en francés se dice bouleversé, es decir, que les cambió completamente lo que se creía. Se oyó gente diciendo que esto era una simple gripe, claro, que iba a haber 1 o 2 muertos. Entonces, claro, es muy complejo. Cuando las cosas no se saben, el silencio es la mejor solución, ¿no? Claro, la misma persona que dijo habrá 1 o 2 casos, recientemente dijo, bueno, la cepa británica aquí no va a afectar. Yo el otro día pensaba, digo, bueno, o tiene unos riñones enormes, por no decir otra cosa, o se está riendo de todo Si el mundo. fuese un predictor de bolsa, entraríamos a la contra, Sí, porque no acierta una. es cierto que no. Entonces, si él dice que va a subir, va a bajar. Es desgraciadamente, no hablo de la persona, ¿vale? Porque aquí muchas veces, seguro que como persona es encantador y yo, sinceramente, me encantaría tomar una cerveza con él. Seguro que hasta lo comeríamos almendras, ¿no? Y Sí. lo pasaríamos bien, ¿no? Pero no se trata de eso, es decir, no se trata de eso. Se trata de que toda la gestión a nivel nacional y a nivel regional y a todos los niveles, en diferentes autonomías, pues se hizo
se hizo, no soy yo la opinión vamos a llamar, de científicos y de expertos, porque yo, por ejemplo, Juan, no soy experto en virología ni en epidemiología, pero bueno, yo creo que de matemáticas sí, algo sé, ¿no? Entonces, claro, si tú llamas, primero, se habló de comités de expertos que no existían, eso ya es terrible, ¿no? Sí. Terrible. Y luego, para encima, si tú llamas un experto a aquel que te dice lo que tú quieres oír, eso no es un experto, eso es un cantante de playback. Entonces, los expertos lo que tienen que... yo entiendo, por ejemplo, yo qué sé, que la epidemia no se puede llevar por Twitter, ¿vale? Y que un presidente tiene que tomar decisiones, ¿no? Pero claro, cuando las decisiones tú las desequilibras de alguna de las maneras, entonces generas lo que se llama sesgo, ¿no? Y entonces en esta epidemia hay muchas vertientes, ¿no? Hay la vertiente sanitaria, ¿no? Y hay la vertiente socioeconómica, ¿no? Y entonces durante mucho tiempo el primer error es no haber, cuando se hizo la primera ola, es haber tratado esto simplemente como un problema de salud pública. Y lo hicieron porque como nos pilló completamente desprevenidos, no cabía, vamos a decir así, otra opción. Entiendo. Porque si no la sanidad hubiese colapsado y el tema tal. Pero claro, yo a mí lo que me extraña, si yo trabajase por entonces en ese tema, es que yo no hubiese cerrado ningún centro de investigación. Eso nunca. Y segundo, hubiese puesto todos los huevos en la misma cesta, que es en la investigación. Que fue lo que hicieron los americanos con Pfizer y con Moderna. Y por eso llegaron los primeros. Entonces, claro, aquí tenemos grupos de investigación que son potentísimos, ¿no? Generando no solo una vacuna, España creo que tiene 3 o 4 vacunas, pero claro, ¿cuándo? Cuando este mute. Claro. Es decir, no sabemos gestionar las alarmas, o no hemos sabido en este caso. ¿Vale? Ahora se habla de la nevada. Sí, tampoco. Lo mismo. Sí, tampoco. Y se habla del Capitolio. Pues lo mismo. Tampoco. ¿Vale? Claro. Entonces el tema es, un político es aquel que sabe gestionar el riesgo, un buen político, ¿no? Sí. Entonces, imagínate que estuviésemos en San Francisco, ¿vale? Y que yo digo que pasado mañana va a venir el Big One, y tú eres el alcalde de San Francisco. Sí. ¿Qué haces? Tendría que tomar medidas. Tendrías que tomar medidas. Digo yo. Lo único que no podrás hacer será no irme. ¿Vale? Porque entonces, si viene el Big One en la falla de Calaveras, que es una falla, la conozco porque era donde yo tenía el despacho encima de la falla de Calaveras. Digo, madre Dios, Calaveras, la llama. En la falla de San Andrés, y dices, bueno, claro, ¿qué ocurre? Que hay toda una preparación. Todos los miércoles, te hablo del terremoto por no hablar de otra cosa, es lo mismo, es la nevada y es todo. Es decir, no se puede, hay que creer en la ciencia, ¿vale? Y si un modelo por satélite y además matemático te dice que llega la gran nevada, ¿vale? Da igual lo que piense Ayuso, Almeida o la media aritmética de ambos, ¿no? Para eso existe la ciencia y para eso tienen que haber los expertos. Con la pandemia ocurre igual y con muchas cosas ocurre igual. Entonces, claro, luego llegamos al final y digo, pues esto era así. No, es que ya se predijo y la predicción es una predicción incierta. Y en función de esta incertidumbre hay que tomar decisiones. Cuando nosotros decimos, tenemos hasta 250 infectados para tomar decisiones, las que sean, ¿vale? Es porque antes de 250 infectados las curvas se juntan y luego se dispersan y no sabes a dónde llegan. Claro. Pueden ser 10.000, 15.000, 20.000. Entonces toman las medidas antes. Entonces, si tú eso no lo crees, al final lo único que tú actúas es por presión de los lobbies. Sean estos, me da igual, lobbies, ¿vale? Son grupos de presión que dicen, esto hay que hacer esto, ¿y por qué tú lo dices? ¿Qué sacamos? ¿Al Santo Medero de la Torres? ¿O pedimos a la Virgen que llueva? No estamos en el siglo XXI. Y lo que tú no puedes preconizar es un uso de la tecnología y de la ciencia avanzado y tomar decisiones mirando lo que opina el pulpo Paul. Que de hecho son muy inteligentes los pulpos. De hecho sí, eso dicen, que son inteligentes. Y aquel Paul acertaba para encima. Acertaba. Quería yo ficharlo para mi grupo. ¿Hay horizonte final? Sí, hombre, siempre hay horizonte final. De esto saldremos mucho más reforzados, seguro. Es una pena todos los compatriotas, todos, que han quedado en el camino, y en particular yo a mí lo que me duele mucho más es la gente mayor. Yo creo que hay una reflexión,
Hay dos reflexiones para mí, o tres, pero dos fundamentales. Primero, las condiciones en las que están las residencias de ancianos. Mi padre tiene 91 años, para 92, yo la verdad no está en una residencia, y viendo esto, yo lo dudaría muchas veces mucho, porque quiere decirse, no digo que no se les dé la atención que se quiera, pero una cosa es lo que quieres y otra cosa es cómo están preparadas, ¿no? Y se ve que no están preparadas para una pandemia de este estilo, ¿no? Entonces eso va a haber que reformarlo, y tomar responsabilidades en ese tema, ¿no? La segunda, que necesitamos un centro nacional de predicción de alarmas, las que sean, ¿vale? El día de mañana hay alguien, un terrorista que te mete, no quiero asustar a la gente, un veneno en la red de agua y cascamos todos, ¿vale? Entonces eso es, no podemos depender del exterior, hay que llevarse bien, pero tenemos que depender de nosotros, por eso, y tercero, el papel de la ciencia. Entonces, bueno, claro, si realmente tenemos que sacar pecho, porque, y entiéndaseme bien, las vacunaciones las hacemos muy bien. Es que faltaría que las hiciésemos mal. Hay algunas comunidades que las están haciendo fatal, parece ser. ¿Vale? No. El pecho hay que sacarlo. Yo a mí me hubiese gustado que lo hubiésemos sacado por haber llegado los primeros al desarrollo de la vacuna. Y no ha sido el caso. Bien, es verdad que España es un país pequeño, ¿vale?, que invierte muy poco en investigación, que cualquier idiota tiene opinión, es como el trasero, todos tenemos uno, ¿no? Y que realmente la ciencia no está valorizada, ¿no? Y eso se ve porque yo ya soy mayor, pero gente muy joven está emigrando, sigue emigrando, ¿no? Entonces, si nosotros, un país que pierde a sus mejores cabezas jóvenes que tienen que desarrollar toda su labor en el país y tienen que emigrar, ¿no? Y tienen que emigrar no por placer, algunos por placer y otros por deber, ¿no? Y un país que trata mal o que no sabe proteger a la memoria, que son nuestros mayores, hombre, yo creo que eso es un país que no tiene futuro. Y a mí me gustaría que mi país, mi región, tenga futuro. Y yo voy a hacerlo siempre para sumar. Me da igual la ideología política, dentro de un orden, ¿vale? Dentro de un orden. El orden de la ética, obviamente, ¿no? Sin duda. Pues Juan Luis Fernández, catedrático del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias. ¿Puedo terminar con una cosa? Bueno, mira, quiero agradecer porque, claro, yo salgo siempre dando el rollo y la gente me conoce porque soy el director del grupo, pero obviamente toda esta labor no es solo obra mía, ¿no? En particular quiero agradecer la pasión y el trabajo de mi compañera Zulima Fernández, que desde el principio me ha ayudado con los modelos y sobre todo a curar los datos. Es decir, lleva más de un año intentando recopilar datos del Ministerio, interpolándolos, curándolos, limpiándolos, ¿no? Otras personas, Gonzalo Alonso, informático, que montó toda una web increíble que predecíamos el mundo en minutos, ¿no?, sin ningún tipo de apoyo. Y también José María Loché, que es alumno de telecomunicaciones, va a ser gran ingeniero, sinceramente, y que nos acaban de aceptar todo un artículo sobre el efecto del clima en el COVID, ya se ha aceptado, estudiamos España. Y luego todo el grupo de investigación que ha trabajado con una pasión terrible en las técnicas de inteligencia artificial para reposicionar fármacos. Esperamos que en colaboración con equipos americanos, es un artículo que casi ya está aceptado y damos toda una lista de fármacos antes de las vacunas que se podrían utilizar para tratar el COVID con fármacos, no con vacunas, ¿no? Pues queda el saludo hecho. Además, es la primera vez que oigo a una persona, además de mi madre, llamarse Zulima. Ya conozco dos, mi madre y ella. Se llama, pues tienes que invitarlo un día, Zulima. Claro. Bueno, pues, aparte de que habla muy bien, es una persona muy inteligente. La próxima vez tengo vengan suerte los dos juntos. Bueno, se lo dije hoy y se reía, ¿no? Tengo la suerte... No se ría, Zulima, la próxima vez... Se lo diré. Tengo la suerte de estar rodeado, ya dije rodeada, madre de Dios, de un gran equipo. Hombre, siempre en la historia del mundo, ¿no?, y de la civilización, incluso de la ciencia, hay Judas, ¿no? Judas y Judas, de lo tal. Pero bueno, esos van cayendo poco a poco. Claro. Y los que quedan, es lo que llaman hoy los americanos, son believers, ¿no? Son gente que aparte se bate el cuero por
por los problemas, y yo realmente eso sí lo agradezco. Pues perfecto, entonces queda el saludo, el reconocimiento hecho. Juan Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Juan, siempre es un placer, ¿eh? Te veo que adelgazaste, te lo dije al principio. En ello estamos, en ello estamos. Bueno, eso está bien, si hubieses engordado no te lo hubiese dicho. No, también lo hubiera agradecido, pero la próxima vez que nos veamos vamos a ver si aún restamos algún kilo más. Gracias. La próxima vez me lo dices tú a mí. Vale. Nos vamos a publicidad, volvemos en un momento y vamos a hablar a continuación de un tema que no hemos tocado y que es el sentimiento de culpa que atraviesan algunas personas después de contagiarse de manera involuntaria con el coronavirus. Hasta ahora. Bien, pues continuamos el programa de esta noche, vamos a cambiar de tema, vamos a tratar de un asunto que aún no habíamos tratado, y fíjense que hemos tratado temas que tienen que ver directa o indirectamente con el coronavirus, con ese virus chino que nos cambió la vida para siempre hace aproximadamente un año. Bueno, pues vamos a hablar a continuación del sentimiento de culpa, sí, del sentimiento de culpa que quizás tienen algunas personas después de contagiarse involuntariamente con este virus y cómo afecta su contagio a su entorno más cercano. Ya saben que los rastreadores llaman, preguntan con quién has estado en los últimos días y a partir de ese momento esa persona, si no tiene que ser hospitalizada, se queda en una cuarentena de 10 días y los contactos con los que tuvo contacto, valga la redundancia, bueno, pues también se quedan, encerrados en casa durante 10 días, con lo cual, bueno, pues cambia la vida completamente, hay que pedir bajas laborales, demás, es decir, un engorro. Bueno, para hablar de este asunto se encuentra esta noche con nosotros el psicólogo Vicente Bay, al cual agradecemos su presencia y ya les presentamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí. Perfecto. Bueno, vamos a desentrañar un poquito este tema, ¿no? Bueno, existe un sentimiento de culpa entre las personas que se contagian de COVID, ojo, de manera involuntaria, por cómo afecta a su entorno más próximo. Sí, yo creo que sí que puede haber un sentimiento de culpa. Estar contagiado en este caso del coronavirus es una gran responsabilidad por el efecto que puede tener sobre ti, pero también por el efecto que puede tener sobre las personas con las que convives. Y no solo las personas con las que convives, estamos sometidos a un protocolo en el cual te llaman unos rastreadores y te preguntan con quién has estado últimamente, si hay algún contacto estrecho y tú has dado positivo, seguramente a ese contacto estrecho también lo van a llevar a una situación de cuarentena y eso afecta a la vida, ¿no? En la manera en que nuestras acciones o algo que tiene que ver con nosotros afecta a los demás, pues es probable que nos genere un sentimiento de culpa. También es cierto que depende de las personas, porque no todo el mundo, las personas son igual de asequibles a la culpa. Hay personas que están muy implicadas socialmente, que tienen conciencia, que se preocupan por los demás, que tienen más empatía o que son más autocríticas consigo mismas y esas personas van a ser más vulnerables a un sentimiento de culpa. Sin embargo, luego hay otras personas que por su personalidad precisamente no son muy capaces de aceptar errores o carecen o tienen un déficit de empatía y probablemente esas personas más egocéntricas lo van a llevar mejor o incluso van a negar ese sentimiento de culpa. Precisamente de eso quería hablarle. Vamos a ver, estamos en una situación tan absurda en la que, por ejemplo, bueno, pues hay una persona que monta una fiesta ilegal e invita, estoy pensando en la hija de un exjugador del Real Madrid, eterna promesa del Real Madrid, ¿no? Bueno, pues monta una fiesta ilegal, invita a un montón de gente y después cuando se descubre, bueno, pues todavía muestran chulería, dicen, nos gustan las pandemias, dijo esta persona textualmente, mientras que cuando el que se contagia es uno que, bueno, o una que, bueno, pues pudo ser en un supermercado o en cualquier otro lugar o por la calle o lo que fuera, se le trata como un apestado. Bueno, es cierto que la juventud parece, ¿no?, que tenemos el cliché de que es un poquito más irresponsable en estos temas, tal vez sea porque, bueno, por los propios procesos naturales del desarrollo, en la juventud a veces se da una cierta rebeldía
porque los jóvenes necesitan reafirmar su identidad en contra de lo que los mayores están diciendo, o las autoridades, o la norma, por así decir, ¿no? Y ahí puede aparecer esa chulería de la que usted me está hablando. Y luego, sin embargo, una persona que ha tenido todo el cuidado del mundo, ha sido responsable, ha cumplido con todos los protocolos, resulta que se contagia y se siente más culpable que la otra persona que ha actuado de forma inconsciente y negligente, ¿no? Y eso tiene que ver con dos factores. Por un lado, lo que estamos diciendo del factor juventud, que no en todos los casos es así. Yo no metería a todos los jóvenes en el mismo caso. De hecho, estamos viendo muchos niños actuar de forma ejemplar en los colegios, mucho mejor que los adultos en general. Pero tiene que ver también con cómo es la persona en sí misma. Y ahora iremos con el tema de la culpa, ¿no? ¿Cómo se gestiona esa culpa? Negándola, con chulería, echándola a los demás, es decir, cómo o se gestiona esa mortificando. culpa y cómo superarla. La culpa, en primer lugar, tenemos que decir que es una emoción que tiene un valor adaptativo, es una emoción que cuando funciona de forma sana nos hace mucho bien, porque sirve para algo, ¿no? ¿Y para qué sirve la culpa? La culpa sirve para llamarnos a filas, por así decir, en algún momento cuando estamos actuando en contra de nuestros valores personales. Sí. En ese momento surge como una especie de alarma, una sensación desagradable, incómoda, esa emoción que es la culpa, que nos dice, ojo, porque esto no lo has hecho bien, según tus propios parámetros morales, y ahora tienes una oportunidad de mejorar, de redimirte, de corregirte, ¿no? En ese sentido tiene una función correctiva. Pero no en todo el mundo la culpa funciona de esta manera que estoy diciendo, funcional y adaptativa, es decir, de forma sana. Hay maneras de gestionar la culpa que no son sanas. Por ejemplo, esto que me estás comentando tú de la chulería, ¿no? Estas personas que no tienen culpa de nada, o que la echan a los demás, o que no se hacen responsables nunca de lo que sus actos, de las consecuencias que sus actos han traído, ¿no? Eso es una manera de gestionar la culpa. Eso nos lleva a la soberbia, ¿no? A la chulería, al orgullo. Es decir, aparece una emoción secundaria que es el orgullo, que nos permite no vivir la culpa, porque la culpa es más desagradable que el orgullo. Claro. Por otro lado, otra manera tampoco sana de gestionar la culpa vendría a ser, pues, mortificarse con ella, ¿no? Es decir, estar continuamente flagelándose. Sí. Esas personas que han hecho algo mal y no se lo pueden sacar de la cabeza y como que les afecta en su propio autoconcepto, ¿no? De repente son malas y se lo están recordando continuamente, porque fíjate lo que hice, y no llegan tampoco a ejercer ningún cambio ni nada constructivo con ello, es simplemente una acción mortificante de la culpa, ¿no? Y eso, pues, con el tiempo, pues puede conducir a una baja autoestima, a depresión, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál sería una alternativa más sana de gestionar el sentimiento de culpa que nos puede ocasionar el hecho de habernos contagiado? Pues una manera sana de gestionar esto podría ser actuar con responsabilidad. Nosotros nos hemos contagiado, eso ya no lo podemos cambiar, no podemos ir al pasado, no podemos cambiar nuestras acciones. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos escondemos debajo de la alfombra o sacamos pecho? Pues a lo mejor ni una cosa ni la otra, ¿no? ¿Qué hay que hacer en el momento para actuar con responsabilidad una vez te has contagiado? Pues lo primero que tienes que hacer es, si tienes sospecha, pues tendrás que llamar a las autoridades sanitarias, llamas al médico. Te darán unas instrucciones, te darán la PCR correspondiente. Si te corresponde autoconfinarte, pues tendrás que autoconfinarte y, por supuesto, pues tendrás que colaborar con los rastreadores para ver si has tenido contactos estrechos. Eso, a lo mejor, por parte de ciertas personas no va a estar bien visto, porque te van a ver como el dedo acusador que las ha obligado a lo mejor a confinarse, pero es la manera responsable de actuar en este momento, y es la manera en la que uno va a mitigar, en la medida de lo posible, su culpa. Es decir, agarrarte a tus valores personales y cumplir con ellos, si no lo has hecho ya. Comprendo. Estamos asistiendo a una, no sé si se dice psicosis, de diálogos como fulanito ha dado positivo en COVID y la respuesta es, bueno, vete tú a saber dónde andaría. Claro, es una manera de culpabilizar, ¿no?
Efectivamente, nosotros los seres humanos parece que no vivimos a gusto sin explicaciones, necesitamos explicaciones, nuestra mente las busca, no nos vale con vivir en la incertidumbre o en el azar, ¿no? Y entonces, si alguien ha hecho algo o tenemos una consecuencia de algo, rápidamente necesitamos señalar una causa para que nuestro cerebro, nuestra mente, se quede un poquito más tranquila. No nos vale decir, pues no lo sé, y militar en esa incertidumbre. Parece que necesitamos certidumbres, aunque no sean ciertas, para estar tranquilos. Comprendo. El virus y el confinamiento nos llevó a asistir a lo que algunos llamaron Gestapo de balcón. ¿Hay una explicación para esto? Sí, te refieres a esos momentos en los que salían al balcón a acusar a quien iba sin mascarilla o iba caminando con otro y tal, ¿no? Sí, hay una explicación, yo no sé si eso tiene que ver o tal vez indirectamente con la culpa, pero yo veo que la emoción que mejor explica o donde radica la explicación de eso es el miedo. Hemos vivido momentos de miedo, seguimos en situación de pandemia, pero parece que los mayores picos de miedo se vivieron al principio, ¿no? Porque había realmente un riesgo para nuestras vidas, ¿no? Había algo que estaba ocurriendo y que estábamos viendo en directo por televisión que realmente atentaba contra nuestra salud y contra nuestras vidas, y eso nos daba miedo. Pero a ese peligro se añadía el hecho de que no teníamos una explicación, de que había una incertidumbre, de que no sabíamos cómo protegernos contra eso, con lo cual eso todavía genera más miedo. Cuando una persona tiene miedo y además no sabe cómo protegerse ante él, una manera de gestionar ese miedo, que podríamos discutir si es más patológica o más sana, es aumentar el control sobre la realidad. Necesitamos saber, necesitamos conocer qué está ocurriendo, ¿no? Y mirar por las ventanas a ver qué hace el vecino en un intento desesperado de saber qué está pasando, es una manera, en mi opinión patológica, de intentar mitigar ese miedo. Tratamos de buscar certezas, ¿no? Una vez más, ¿no? Claro. Es decir, aumenta nuestra vigilancia, aumenta nuestra alerta, porque tenemos miedo y no sabemos cómo protegernos de él. Hablando de ese miedo, esto quizás nos llevará a otro tema, pero, y con esto no, obviamente no le pido una valoración política, hay quien critica al gobierno central por, dicen, 80.000 muertos y no se vio ni un ataúd en España. Entonces, mucha gente no cogió el suficiente miedo y entonces, bueno, pues las medidas de seguridad, bueno, pues se cumplen cuando se cumplen, pero cuando toca no cumplirlas porque no palpaste ese miedo. Es decir, no se vieron ataúdes, no se vieron cadáveres, no se vio nada. Fue como muy naif. Todo ello, moría la gente, pero bueno, vamos a esconder para que no haya... Se llegaron a ver muertos en otros países, en imágenes de otros países, pero nunca de España. Ese proteger, esa sobreprotección, puede causar que el miedo, digamos, no sea lo suficiente como para decir, cuidado, que si no cumplo con lo que me dicen, ¿me puede pasar esto? Hombre, voy a verlo desde dos puntos de vista distintos. El miedo es algo que nos ayuda a protegernos. Cuando el miedo está en unos parámetros sanos, manejables, de intensidad, de frecuencia, de duración, pues nos ayuda a protegernos y nos permite sobrevivir y estar seguros, ¿no? El problema también es que el miedo, cuando excede de ciertos parámetros, por ejemplo en intensidad, y entramos ya en rangos de situaciones que pueden ser vividas como traumáticas, entonces a lo mejor ya no es tan beneficioso. Yo no me atrevo a hacer una valoración sobre qué hubiera sido más beneficioso para nuestra sociedad a la hora de protegerse, ¿no? Si hacer una campaña más terrorífica para amedrentar a la gente, o si eso hubiera tenido a lo mejor pues unas consecuencias traumáticas para un rango de la sociedad que les hubiera causado unas consecuencias psicológicas que a lo mejor
pues no hubieran sido deseables. Claro. Bueno, por otra parte, hay quien también opina que las distintas administraciones miran para otro lado a la hora de sancionar. Bueno, pues va una persona sin mascarilla, oiga, por favor, póngase la mascarilla. Vale, la persona la pone, pero no hay una cosa de, oiga, usted va sin mascarilla, tracatrá 500 euros. No. Porque luego también es muy cómodo para la administración decir, los culpables son ustedes que no cumplieron, con lo cual yo ahora tengo que coger estas medidas, tengo que poner estas medidas, como puede ser volver a meterles a todos en casa, porque fueron ustedes los que no cumplieron. ¿Esto es así? Bueno, a nivel legal no lo sé, la verdad que no estoy informado del tema de las multas y tal, de cuáles son las atribuciones, ¿no?, de la autoridad en esta materia, pero a nivel psicológico, o más bien a nivel sociológico, lo que yo soy partidario de generar una responsabilidad compartida y de que no puede estar la carga de la responsabilidad ni de la parte de las administraciones exclusivamente, ni de la parte de la ciudadanía exclusivamente, ¿no? Yo creo que lo ideal sería que las administraciones cumplieran escrupulosamente, por supuesto, con lo que ellas tienen que hacer, su parte de responsabilidad, porque además tienen que ejercer ese ejemplo, tienen que ejercer ese modelo para todos, y al mismo tiempo esas administraciones no pueden actuar ni de manera paternalista ni de manera permisiva, sino que tienen que actuar de una manera que sea capaz de promover la responsabilidad en las personas, para llevarlas a la misma lucha, para remar todos en el mismo sentido, ¿no? Y eso, a la postre, lo que nos va a permitir es tener una sociedad que ni está echándole la culpa al Estado porque no lo ha protegido, ni tampoco se siente abandonada porque el Estado no hace nada, ¿no? Voy a poner un ejemplo, si me permites, con esto de la nevada, que me viene un poco al pelo, ¿no? Resulta que pues están los pueblos llenos de nieve, está todo lleno de nieve. ¿Cómo sería un ejemplo de responsabilidad compartida en este caso? Pues las administraciones tienen que hacer lo posible por sacar los sacanieves, los quitanieves, para despejar en lo posible las carreteras, pero al mismo tiempo, pues dar el mensaje de que todo aquel que tenga una pala en casa, pues es bienvenido y puede salir a ayudar, efectivamente. Claro. Los niños, hablamos antes de los niños, que creo que han dado un ejemplo, ¿no?, a la hora de ir a clase y colocarse la mascarilla y no la quitar contra viento y marea. Hay quien dice, esto a un chiquillo lo traumatiza de por vida, y hay quien dice, los chiquillos dentro de 2 años, cuando, si Dios quiere, todo pase, no se acuerdan absolutamente de nada, recuperan el ritmo normal y no hay nada. Vuelve a salir el tema del trauma, ¿no? Y el tema del trauma es una experiencia subjetiva, tiene que ver con cómo se vive, cómo lo vive cada persona en cada momento. Los niños van a quedar traumatizados si lo viven de una manera traumática, y no todos van a ser así, evidentemente, ¿no? Los niños que no son tan vulnerables porque tienen un desarrollo sano, porque tienen unas familias estables, seguras, donde hay unos afectos seguros, pues probablemente no van a tener mayor problema y lo van a vivir como una anécdota, ¿no? No va a tener una repercusión en su desarrollo, ¿no? Sin embargo, lamentablemente no todos los niños están en ese barco, ¿no? Y hay otros pues que tienen diferentes problemas, algunos familiares y otros problemas incluso ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, se está viendo que los niños que tienen problemas ya incipientes de trastornos obsesivo-compulsivos, pues han incrementado sus síntomas durante la pandemia. También aquellos que son que tienen el TDAH, por ejemplo, el tema de déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, niños con trastornos de conducta que pueden ser de tipo eruptivo, es decir, violento, disocial. Todos esos niños pues lo tienen peor para adaptarse a las nuevas condiciones, a las restricciones, etcétera. También aquellos, que tienen a lo mejor trastornos generalizados del desarrollo, trastornos del espectro autista. Entonces, en esos casos, pues hay que ser muy, muy previsores y hay que estar muy, muy encima para ver de qué manera podemos darles a esos niños alternativas para que no
sus síntomas no se agraven y puedan, si no pueden ir al parque, pues tener en casa, por ejemplo, cosas que puedan hacer, actividades que puedan hacer y que les suplan ese nivel de actividad que necesitan, efectivamente, ¿no? Hay quien dice que una persona que vive muchos años, un anciano, acaba siendo un niño. Bueno, durante estas Navidades pasadas, recientemente, se nos dijo, no se junten ustedes con sus padres, dejen a sus padres comiendo o cenando solos en casa, en aras de preservar la salud. Muy bien, supongamos que cenaron solos, se preserva la salud física, pero la mental, es decir, estos ancianos solos o parejas de ancianos pueden sentirse abandonados. Dicen, bueno, tengo 3 hijos, 8 nietos y estoy pasando las Navidades solo. Y no me engañen con la videollamada porque no sé manejar la videollamada. No. Es una situación muy triste y claro que se pueden dar sentimientos de abandono, ¿no?, por parte de esta población. Lamentablemente los ancianos a veces se les asimila con niños, pero en este caso yo creo que el paralelismo no es válido porque los niños son muy adaptables y los ancianos precisamente no. Me parece que los ancianos muchas veces uno no se da cuenta, pero son más vulnerables psicológicamente que los niños, ¿no? o que los adultos, ¿no? Y no solo inmunológicamente, y solo se está dando importancia a la parte médica y a la parte epidemiológica, pero nadie se pregunta las consecuencias psicológicas que puede suponer para esas personas, ¿no? Y entonces, una vez más, pues tenemos que intentar focalizar, intentar mirar casos concretos, porque realmente no es una generalidad. Hay muchos ancianos, y yo he hablado con muchos ancianos, que me dicen, a mí qué más me dan las Navidades, es un día como otro cualquiera, no importa, yo lo que quiero es seguir vivo. Pero hay otros que precisamente estas fechas señaladas y otras que se pueden dar, como cumpleaños, etcétera, pues echan mucho de menos a su familia, ¿no? Entonces, ahí tenemos, yo creo, que hacer un esfuerzo por tratar de integrar una manera de relacionarnos y de congregarnos con ellos que no deje de lado la seguridad, por supuesto, pero al mismo tiempo también permita una cercanía, que se vea, que se sientan a los familiares, ¿no?, que haya una presencia afectiva para esas personas. Bueno, tenemos que finalizar. De manera telegráfica, el buenismo, tal y como lo entendemos, ¿es bueno, es malo o no es ni bueno ni malo? ¿Qué entiendes tú por buenismo? ¿Qué entiende usted? Por buenismo entiendo un poco lo que decíamos antes, ¿no? No voy a mostrar imágenes de fallecidos, porque claro, esto es de mal gusto. Entonces, lo primero, a las personas que mueren, no voy a decir muertos, voy a llamarlos fallecidos. A las personas, voy a esconder la realidad en aras de que la gente, no se traumatice, cuando no es traumatizar, es simplemente mostrar la realidad. Con esto pongo un ejemplo. Vamos a ver. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial y se descubrió las atrocidades que los nazis cometían en campos de exterminio, se grabaron las imágenes, atroces, bulldozers acarreando pilas de cadáveres, se vio las imágenes, las caras de las personas fallecidas, se vio todo, y el mundo comprendió que quien había hecho eso eran unos monstruos. Bien, sin embargo, cuando llega el 11M, el mayor atentado terrorista en la historia de este país, 195 personas aproximadamente asesinadas, cuando ya se empieza a decir muertas en vez de asesinadas, ¿no?, es que no se vean cadáveres, que no se vean muertos, que las imágenes no se vean. Esto es blanquear al terrorista. En mi opinión particular, es blanquear al terrorista. Quiero decir, esas imágenes, en mi opinión, y yo no soy experto en esto ni mucho menos, deberían demostrarse con toda la crudeza para que nadie olvidara la atrocidad que cometieron 4, 5, 10, 12 terroristas, matando, asesinando a personas inocentes, igual que se hizo hace 70 años. Ahora no, ahora es que no se vean las imágenes. Bueno, pues vamos a tocar un violín, vamos a tocar el piano, vamos a depositar un ramo de flores. Cada vez que hay un atentado islamista de estos, Bataclan y demás, montón de muertos. Bueno, pues vamos a tocar el piano y claro, los terroristas tiemblan cada vez que la gente toca un piano o toca un violín. Esto es mi opinión. ¿Ese buenismo es evolutivo o es bueno? Quiero decir, hace años, hace 100 años, por ejemplo, si los islámicos cometieran un atentado,
En París, lo que habría hecho el pueblo de París era colgar islámicos por las calles. Ahora quizás hayamos evolucionado y tocamos el piano. Yo no creo que el... Vaya chapa que le solté. No pasa nada. Yo considero que si el borbonismo entendemos una sobreprotección, entiendo que la sobreprotección tiene también sus riesgos, como ocurre, por ejemplo, con la crianza de los niños, ¿no? Y entonces hay que efectivamente mostrar las cosas de una manera que permita a las personas digerirlas tal y como son, ¿no? ¿Qué manera es esa de mostrar las cosas? No lo sé. Con el tema de los atentados yo a veces también tengo la pregunta de hasta qué punto tiene que prevalecer la información general con el respeto, ¿no? a los familiares y a los muertos, ¿no? En ese caso. Parece que en el tema de los menores de edad está bien claro porque siempre se les cubre el rostro y tal, ¿no? Pero con el tema de los mayores no lo veo eso tan claro, ¿no? Parece que se muestra descarnadamente y yo me pregunto también pues si eso es positivo para los familiares o no. ¿Hay que concienciar a la sociedad? Por supuesto. La mejor manera de concienciarla es o con buenismo o con atrocidad directa. Pues me imagino que, como siempre, pues hay que buscar un poco un equilibrio, ¿no? entre ambas cosas. Que será la parte difícil de encontrar, ¿no? Será lo más difícil de encontrar. Seguramente. Sin duda. Pues Vicente Bay, psicólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y aclararnos, bueno, pues esto, hemos hablado de muchísimas cosas, del sentimiento de culpa, del buenismo y de cómo afrontar, bueno, precisamente ese sentimiento de culpa y también en la atención a niños y mayores. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan. Os lo agradezco, que me hayáis llamado. Gracias. Muchísimas gracias. Y llegamos así al final del programa de esta noche. Bueno, pues mañana volveremos. Será a partir de las 10, como siempre, aquí en el YE de Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas noches.